jornada nocturna de nuestra querida y amada Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 3 veces centenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Vamos a dar inicio en punto, y sobre todo tomando en cuenta el horario de este curso en esta sección, que es el segundo, ¿verdad? Siempre lo he indicado que es el horario más difícil y complicado, porque no solo es el segundo de la jornada, sino que ya todos estamos un poco cansados por la jornada laboral durante el día. Sin embargo, pues tenemos que seguir adelante con la academia, tenemos que seguir agotando el contenido. Les informo como información de su interés, que espero en Dios ya el fin de semana estarles publicando sus notas del segundo examen parcial. Entonces, sin más dilación, nuestra unidad número 6, que es con relación a el control judicial privativo de las resoluciones de la administración pública. El día de hoy nos toca el control judicial privativo y constitucional. Breve introducción al inicio de la vía judicial en materia administrativa. Sin embargo, pues tenemos que pasar por otros puntos previos a entrar a el contencioso administrativo. Vamos a tomar como referencia la bibliografía en esta primera parte de profesor Hugo Calderón, indicando que al referirnos al control judicial privativo en derecho administrativo, nos referimos a la especialidad judicial o jurisdiccional en la materia, es decir, el derecho administrativo en el organismo judicial. La función jurisdiccional es la que se realizan los diferentes órganos de la administración de justicia para impartir justicia. A este respecto existe la jurisdicción ordinaria y especial, ya que, como hemos visto, existen normas de carácter administrativo o que regulan instituciones administrativas, como es el caso de la responsabilidad de funcionarios y empleados públicos, y deducir dicha responsabilidad a través del juicio sumario, que pertenece a la jurisdicción ordinaria civil, que fue el punto visto el día martes. Una definición de jurisdicción nos la brinda el profesor, indicando que la función pública realizada por los órganos competentes del Estado con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual por acto de juicio se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica mediante la decisión con autoridad de cosa juzgada y eventualmente factible de ejecución. Hay cantidad de diferentes definiciones con relación a la jurisdicción, pero esta es una bastante acertada académicamente hablando. Luego, lo expuesto por el profesor Calderón, vamos a introducirnos a la jurisdicción contenciosa administrativa, siendo el proceso contencioso administrativo la vía jurisdiccional para determinar la juridicidad del acto de los funcionarios y empleados públicos, las cuales vamos a redarguir ante los tribunales de justicia, ante las salas de lo contencioso administrativo. Es decir, vamos a ejercer un control judicial o jurisdiccional, nombre del punto que nos ocupa durante el desarrollo de esta clase. A la par de la jurisdicción contenciosa administrativa encontramos otras jurisdicciones que también se dedican o son partes del derecho administrativo, siendo ellas la jurisdicción del Tribunal de Cuentas, que lo vimos durante el desarrollo del curso de Derecho Administrativo 1, la jurisdicción económico coactivo, que lo vimos en el desarrollo del curso del Derecho Administrativo 2, la jurisdicción de amparo, que es gran parte del contenido de esta clase, y la jurisdicción de inconstitucionalidad, que solo vamos a ver someramente. ¿Qué es la jurisdicción contencioso administrativo? Por la naturaleza, la jurisdicción contencioso administrativa será la vía de derecho administrativo, salvo disposición legal en contrario sea ventilado por otra jurisdicción, como se apuntó anteriormente. La Constitución Política de la República de Guatemala atribuye con especificación y privación del derecho administrativo al Tribunal Contencioso Administrativo en el artículo 221. Adjudicado a la jurisdicción contencioso administrativa de carácter constitucional, que es una de las características de nuestra materia.
La jurisdicción contenciosa administrativa nace como un medio de control para que los administrados, o sea, toda la población, toda la ciudadanía, se defendan en contra de los actos y resoluciones de la administración y excepcionalmente para que la administración pueda dejar sin efecto sus propias resoluciones a través de la declaratoria de la lesividad de sus propios actos. Como es, por ejemplo, la declaratoria de la lesividad de aquellos contratos precisamente que contravienen y van en contra de los intereses del Estado. Pero tenemos también el control constitucional. Este lo vamos a estar regulado, este está regulado en el artículo 265 constitucional y más desarrollado en la ley específica que es el decreto 1-86, ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, que es de rango constitucional, toda vez que fue emitida también por la Asamblea Nacional Constituyente. El control constitucional es el que se ejerce la Corte de Constitucionalidad para que la administración pública y otros órganos del Estado no violen con sus actos los preceptos y las garantías que la misma Constitución Política de la República garantiza. Hay que analizar a la Corte de Constitucionalidad como un organismo que garantiza que todo ámbito de la vida del Estado de Guatemala se cumpla con los preceptos constitucionales y que no se violen en los mismos. La regulación legal del amparo se inicia con la Constitución Política de la República, la que en su artículo 265 establece que se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violación de sus derechos para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones, leyes de autoridad lleven implícita una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Esto entonces va a ser constitucionalmente hablando la definición del amparo. Pero en el artículo 8, ya en materia de ley de amparo, establece el amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones de sus derechos, restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones y las leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación de los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. ¿Cuáles van a ser las características de esta noble institución constitucional como lo es una acción de amparo? El amparo es un proceso constitucional, tiene especiales características que se pueden resumir de la siguiente forma. A. Es un verdadero proceso, no un recurso como lo denominan algunas personas. Es decir, hay un gran todavía número que yo le denomino profesionales de la vieja guardia, sobre todo de avanzada edad, que imagino que la Constitución, del 65 establecida puede ser, no sé, no he indagado al respecto, puedan regular a la acción de amparo como un recurso. Pero el mismo no puede ser un recurso toda vez de que es externo, es autónomo de cualquier proceso. Cualquier proceso en cualquier materia de jurisdicción, civil, laboral, penal, familia, niñez, etcétera, pues hay una segunda instancia y hay recurso de apelación, ¿verdad? Pero acá no podemos hablar de recurso cuando es una acción, porque nosotros accionamos desde la Constitución y desde una ley constitucional, accionamos para la protección de los derechos, por eso no es un recurso, sino es una acción. B, es un proceso constitucional, toda vez, obviamente, porque lo regula la Constitución, y es quien lo está creando, ¿verdad? Los recursos, muchas gracias César, ahí están. Entonces, por eso la vieja guardia, ¿verdad? Que les decía. Es un proceso que protege a las personas contra amenazas de violaciones a sus derechos, ¿verdad? Y sobre todo, la amenaza de las violaciones de derechos del funcionario que detenta el poder momentáneamente en ese sentido. Es restaurador del imperio de los derechos cuando haya violaciones a los derechos
de las personas. Y no existe ámbito que no sea susceptible de amparo. Es decir, yo recuerdo que en alguna ocasión, durante ya mis 14 años de ejercicio profesional, participé de dos profesionalizaciones, programas de capacitación en Derecho Procesal Constitucional que impulsó nuestro profesor Panchito Flores, Juan Francisco Flores Juárez, el profesor de civil de nuestra facultad. Él fue 2 veces magistrado de la Corte de Constitucionalidad y por ende pues le correspondió en algún momento en cada año que se aproximaba a su edad, pues él desempeñaba la presidencia de esa alta corte. Entonces él quiso tener un legado para los profesionales del derecho y como en las 2 ocasiones él fue designado por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios. Entonces él facilitó esos programas de actualización y me recuerdo que en el primero que participé, que fueron de 5 meses a 100 profesionales, abogados y notarios, llegando un día a la semana de 5 a 8 de la noche, allá a la corte. Y entonces eran los mismos letrados, coordinadores de las diferentes magistraturas, que el personal obviamente tiene que ser seleccionado, tienen que ser especializados, eruditos en la materia de derecho constitucional, y la misma corte pues los va profesionalizando y capacitando, obviamente porque están al servicio de la corte. Es un gran compromiso estar a ese nivel, no solo en la Corte de Constitucionalidad, sino también en la Corte Suprema de Justicia, como letrado. En ese orden de ideas y en ese sentido, pues nos compartía una coordinadora de una magistratura que en apelación conoció la Corte una acción de amparo de un juzgado de paz que conoció en Quetzaltenango por los resultados de una mañana deportiva en donde los padres de familia se fueron hasta los golpes. Y entonces querían dirimir el resultado, imagínense eso, ¿verdad? Entonces, en cada uno de los bandos de los niños, de los jóvenes adolescentes de ese colegio, de esa mañana deportiva ahí en Quetzaltenango, pues resulta que habían abogados y fue tan pasional el asunto, ¿verdad? Ustedes, yo no puedo tener otra explicación, que plantearon entonces acción de amparo para dirimir entonces el resultado. Y de esa cuenta, pues, ella nos decía, son los excesos precisamente del amparo, ¿verdad? Hoy por hoy, entonces esa noble institución se ha desvirtuado, porque entonces inclusive es utilizada por muchos colegas abogados como estrategia de retardo dentro de los procesos, a pesar de que la misma Corte ya estableció y ya reguló, por ejemplo, multar a los colegas por presentar acciones de amparos frívolos e improcedentes, pero eso no ha importado. Y como no es vinculante, ¿verdad? Sino es una deuda que tiene ahí, pero vean ustedes, ya por lo menos en las comisiones de postulación, cuando uno se postula para magistrado, por lo menos de sala, ¿verdad? Uno debe de presentar la solvencia emitida por la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Obviamente quienes tengan cuentas pendientes de multas por amparos frívolos improcedentes, que son 1,000 quetzales, son multados los abogados, ¿verdad? Pero es lo que les comento, ¿verdad, compañeros? Eso no ha valido para que entonces los colegas litigantes pues no sigan desvirtuando la acción de amparo como una estrategia de retardo dentro de los procesos de la jurisdicción común. La naturaleza jurídica del amparo, el amparo es un verdadero proceso y va más allá de esta denominación. Pues como lo define el doctor Edmundo Vázquez Martínez, quien fuera rector de nuestra universidad, profesor de nuestra facultad y también presidente de la Corte Suprema de Justicia, como un proceso constitucional. Como ya lo indicamos, la mayoría de los tratadistas del derecho constitucional coinciden en señalar que el amparo constituye un verdadero proceso constitucional o un juicio constitucional, no es un simple recurso. El amparo en materia administrativa, que tanto hemos estado hablando desde el inicio de nuestro curso, con el inciso F y el numeral 10, ¿se recuerdan? El amparo es un medio de control que principalmente se instituye para la protección de los particulares contra las arbitrariedades de la administración pública. Medio eficaz se torna el amparo para aquellos casos en que los órganos de la administración pública no resuelven las peticiones originarias de los particulares, así como también cuando no se emite la resolución a los recursos administrativos, ¿verdad? Aquí podríamos denominarlo académicamente amparo administrativo.
Para el planteamiento del amparo hay que tomar en consideración algunos puntos previos, como lo es la presentación de los recursos administrativos. Siempre que haya resolución administrativa, y esto se encuentra regulado en el artículo 19 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucional, que establece: para pedir amparo, salvo casos establecidos en esta ley, deben previamente agotarse los recursos ordinarios, judiciales y administrativos, por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el debido proceso. La frase "salvo casos establecidos en esta ley" significa que antes de solicitar la acción de amparo se debe agotar la vía administrativa, de lo contrario deviene improcedente el amparo. Es decir, aquí estamos hablando del famoso principio de definitividad. Yo tengo que concluir y definir totalmente cualquier recurso administrativo y llegarlo hasta el último paso, ¿verdad? O en dado caso que haya silencio administrativo, ¿verdad? Es decir, y luego plantear el proceso contencioso administrativo, ¿verdad? Y obviamente cuando sí definitivamente sea demasiado la vulneración del derecho que se está violentando, pues plantear la acción, toda vez esté planteándose el recurso o se esté sustanteando el recurso administrativo en todo caso. Los principios procesales para la aplicación de la ley, según el licenciado Jorge Mario Castillo. Se trata de principios procesales de carácter general legal del amparo, generales, obligatorios de forma y de trámite, que deben observarse en todos los procesos constitucionales. La acción de amparo, regido por la ley de amparo, es un proceso dirigido por 3 tipos de principios. El primer gran grupo de principios son principios procesales de carácter general, enumerados en el artículo 5 de la ley de amparo. 2. Principios procesales de carácter doctrinario, incluido en varios artículos de la ley de amparo. Y 3. Principios procesales reglamentarios establecidos por la Corte de Constitucionalidad sobre varios acuerdos, que ya vamos a ver cuando lleguemos en materia de competencia. Dentro de los principios procesales, según el artículo 5, tenemos los siguientes: todos los días y horas son hábiles. Quiere decir que no hay un horario hábil. Día puede ser asuetos, feriados, entre otros. Cuando por la necesidad se puede presentar ante los juzgados de turno de todo el país de acción de amparo, dependerá de la materia del amparo. Es decir, teniendo la cobertura y la asistencia de la justicia en todo el territorio nacional, debieran de haber 340 juzgados de paz. Estos juzgados de paz se constituyen en juzgados de turno también. Y entonces, el personal que labora allí, tanto los oficiales como los notificadores, hacen turnos de 24 horas. Y no solo por efectos de materia de amparo, que deben de estar, porque yo lo puedo presentar en la madrugada, por ejemplo, y me lo tienen que aceptar, ¿verdad? Es decir, los órganos jurisdiccionales, en este sentido, deben de estar habilitados en su horario, ¿verdad?, para poder atender una solicitud de amparo, y no solo en ese sentido, en esa materia, sino también recordémonos que está la figura también de la exhibición personal. Por eso es de que la ley de tribunales ha establecido que los jueces y magistrados deben de residir dentro de la jurisdicción para la cual fueron nombrados y deben de no separarse de ese lugar, por eso tienen que irse a vivir allí, porque todos los días y horas son hábiles. Puede plantarse un 25 de diciembre, un 1 de noviembre, ¿verdad? Eso no importa, ¿verdad? O un 20 de octubre, que mañana es asueto a nivel nacional. Las actuaciones serán en papel simple, ¿verdad? No hay mayor principio de la ley del timbre notarial y papel especial de protocolo, en el sentido de que un timbre forense de 1 quetzal adherido a cada hoja. Todas las notificaciones deberán hacerse a más tardar al día siguiente de la fecha respectiva de la resolución, salvo el término por la distancia.
sea, si el planteamiento del amparo si la violación ocurrida fue por parte del presidente y el amparo se plantea desde Petén, ¿verdad? Se puede plantear ante cualquier órgano jurisdiccional que es trasladado posteriormente a la Corte de Constitucionalidad, la que va a resolver y darle entonces un día más o dos por el término de la estancia a la población de Petén. Los tribunales deberán tramitarlos y resolverlos con prioridad de los demás asuntos. Es decir, al que le corresponde ingresa en la comisaría y entonces se detiene. Tiene que detener todo el juzgado, el conocimiento y entonces entrar a conocer ese amparo, ¿verdad? El secretario, el juez y todos para sin dilación darle trámite entonces a la acción de amparo. ¿Cuáles son los principios legales del amparo? El primero, la famosa definitividad. Artículo 5. Conclusión de los recursos ordinarios. Para pedir amparo, salvo casos establecidos en esta ley, deben previamente agotarse los recursos ordinarios, judiciales y administrativos, por cuyo medio se ventilarán adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso. Número 2, la relatividad. El artículo 35. Primera audiencia a los interesados y prueba. Este principio establece que la sentencia del amparo no produce efectos erga omnes, o sea, contra todos los hombres, sino que se limita a proteger y amparar exclusivamente al reclamante o al quejoso, al amparista, en este caso controvertido, obligando al acatamiento del fallo al sujeto pasivo o a la autoridad que está siendo recurrida de la acción de amparo. 3. Prioridad, inciso D del artículo 5. Los tribunales deberán tramitarlos y resolverlos con prioridad a los demás asuntos. Es lo que indicaba que se paraliza ahí el trabajo en los escritorios de los diferentes oficiales y se entra a conocer inmediatamente el amparo. 4. Rogación. La iniciación del trámite es rogado. Artículo 5. Impulso de oficio. En todo el proceso relativo a la justicia constitucional, solo la iniciación del trámite es rogada. Número 5. Oficiosidad. Artículo 6. Impulso de oficio. Todas las diligencias posteriores se impulsarán de oficio. Artículo 8. Objeto del amparo. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo. En contra de los agravios y o afectación de derechos constitucionales, el amparo es preventivo y reparador. Artículo 9. Sujetos pasivos. Autoridades recurridas podrán solicitar amparo contra el poder público, incluyendo entidades descentralizadas autónomas, solo a las sostenidas con fondos públicos. Es decir, el mismo Estado puede solicitar amparo a favor de él. Un consejo municipal puede solicitar amparo en contra del presidente, por ejemplo. La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala puede solicitar amparo en contra del Ministerio de Cultura y Deportes, por ejemplo. Y artículo 10, procedencia del amparo, casos en los que procede el amparo, ¿verdad? Para los cuales debemos de darle lectura entonces a los incisos, pero ahí es donde está el famoso inciso F, ¿verdad? Ahora entramos a la competencia del amparo, toda vez ya agotamos esta parte general. Para el efecto, se les fue enviado entonces un acuerdo, un auto acordado de la Corte de Constitucionalidad en materia de competencia, que va a integrarse con los artículos 11 de nuestra ley de amparo. El artículo 11 establece competencia de la Corte de Constitucionalidad. Corresponde a la Corte Constitucional conocer en única instancia, en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, los amparos interpuestos en contra del Congreso de la República, Corte Suprema, el presidente y vicepresidente de la República. Y aquí es donde tenemos que integrar entonces este auto acordado que lo vamos a poner aquí a la vista de ustedes, en virtud de que precisamente es importante conocer estas reglas de la competencia, ¿verdad? Y según lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucional, corresponde con exclusividad a la Corte de Constitucionalidad, mediante auto acordado, determinar y modificar la competencia de los tribunales de amparo.
considerando en el ejercicio de las funciones que esa Corte ha emitido diversos autos acordados con relación a la competencia de los diferentes tribunales de amparo, por lo que se estima adecuado unificar en un solo cuerpo normativo las disposiciones relativas, además de incluir a otras autoridades no previstas. Por tanto, en el ejercicio, ¿verdad?, el auto acordado, competencias de amparo. Artículo primero, competencia de la Corte de Constitucionalidad en única instancia. De conformidad con lo que establece el artículo 11 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la Corte de Constitucionalidad será competente para conocer los amparos que se interpongan en contra de los siguientes funcionarios de las siguientes instituciones. A, el Pleno, o sea, todos los diputados, la Junta Directiva, su presidente, la Comisión Permanente, que es una comisión que se elige al inicio de cada ejercicio legislativo, el 14 a las 10 de la mañana, si es que llegamos al 14, ¿verdad ustedes? Vamos a ver cómo va a ser electa esa comisión permanente que va a estar funcionando los 4 años y es la que se queda en funciones en cada receso legislativo en el mes de julio y de diciembre de cada año. Bloques legislativos, o sea, las bancadas, ¿verdad? Todas las que integran el Congreso. Comisiones de trabajo y cada uno de los diputados, todos del Congreso de la República. Inciso B, la Corte Suprema de Justicia, su presidente, sus cámaras, así como cada uno de los magistrados que la integran, los 13. El presidente y el vicepresidente de la República. Aquí es donde está la respuesta de por qué razón es que no fue incluido el presidente y el vicepresidente en la ley de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Porque el control directo se ejerce a través de la acción de el amparo. Artículo segundo, competencias de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia en pleno conocerá de los amparos en contra A, del Tribunal Supremo Electoral y de sus magistrados. B, los ministros de Estado o viceministros cuando actúen como encargados del despacho. Ahorita vimos esa figura que mientras las horas en que el ministerio no tuvo ministro, toda vez fue aceptada la renuncia del exministro Napoleón Barrientos, pues entonces esas horas, porque creo yo que hasta el segundo día de aceptada la renuncia, el presidente nombró al nuevo ministro de Gobernación. Entonces, el encargado durante esas horas, porque no puede quedarse sin un encargado del despacho, estaba el viceministro. El procurador de los derechos humanos, el fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, el consejo del Ministerio Público, que ya no existe, se volaron ese consejo con las reformas, inclusive con las reformas de la inamovilidad del actual fiscal general, pero conste que eso en su momento fue solicitado por la ex fiscal Telma Aldana cuando estaba la CICIG en su máximo apogeo y la misma fue aprobada en el Congreso de la República. Por eso hoy de ahí se agarran para no remover al actual fiscal. Los embajadores o jefes del Procurador General de la Nación, los embajadores y jefes de las misiones diplomáticas guatemaltecos acreditados en el extranjero y el Consejo de la Carrera Judicial. También la Junta Monetaria y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, el famoso CONADUR. Artículo tercero, competencia de la Cámara de Amparo y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia. Se asigna competencia para conocer en materia de amparo a la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia en las acciones que se interpongan en contra de A, las salas de la Corte de Apelaciones y Cortes Marciales. B, tribunales de segunda instancia de cuentas y de lo contencioso administrativo. C, demás tribunales que se conformen con magistrados de igual categoría de los que integran las salas de la Corte de Apelaciones. Artículo cuarto, competencia de las salas de la Corte de Apelaciones y demás tribunales colegiados de igual categoría. Las salas de la Corte de Apelaciones y demás tribunales colegiados de igual categoría en sus respectivas jurisdicciones y competencias conocerán de los amparos que se interpongan en contra de. Si el amparo va dirigido en contra de los viceministros de Estado y de los directores generales de todos los ministerios de Estado.
Los funcionarios judiciales de cualquier fuero o ramo que conozcan en primera instancia. Jueces de primera instancia. Los consejos de alcalde de las municipalidades de las cabeceras departamentales, ¿cuántas? 22. El Contralor General de Cuentas de la Nación, los gerentes, presidentes de autoridades superiores, cuerpos directivos, consejos y juntas rectoras de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado. Aquí entraría el Consejo Superior Universitario, ¿verdad? El director general del registro de ciudadanos, las asambleas generales y juntas directivas de los colegios profesionales, las asambleas generales y órganos de dirección de los partidos políticos, los cónsules o encargados de los consulados guatemaltecos en el extranjero, los consejos regionales o departamentales de desarrollo urbano y rural, los gobernadores departamentales, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, los superintendentes de administración pública, los registradores de la propiedad, tanto el registrador general como el segundo de Quetzaltenango. Artículo 5. Competencia de los jueces de primera instancia. Los jueces de primera instancia, sus respectivas jurisdicciones y competencias, conocerán de los amparos que se imponen en contra de jueces de paz, comisarios y demás funcionarios de la Policía Nacional Civil, los consejos de alcaldes municipales no comprendidos en el artículo anterior, los órganos de las federaciones y asociaciones deportivas, aquí todos, ¿verdad? Los que están agrupados en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, o sea, la FEDEFUT, la Federación de Atletismo, la Federación, todas esas federaciones, son asociaciones, ¿verdad? Las entidades de derecho privado, ¿verdad? Es decir, aquí no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, ¿verdad? Y acá de último, para los jueces de paz, entonces, ingresa las entidades de derecho. Es interesante este artículo 6 también con relación a la determinación de la competencia de las Cortes de Apelaciones, tribunales colegiados de igual categoría de los jueces de primera instancia, constituciones tribunales de amparo, serán ejercidas bajo su estricta responsabilidad por razón de territorio, materia y jerarquía de la autoridad denunciada. Cuando la petición del amparo sea presentada ante un órgano jurisdiccional no competente conforme a esos elementos, este se limitará a dictar de inmediato resolución que contenga como único pronunciamiento la emisión del tribunal competente y en su caso a uno de los centros de distribución implementados por el organismo judicial para la asignación correspondiente. Se exceptúan de lo anterior cuando se encuentre en riesgo la vida de las personas, en cuyo caso el órgano jurisdiccional ante el que se presente deberá emitir pronunciamiento en relación con el amparo provisional y procederá de inmediato a remitir las actuaciones a donde corresponde. En lo que concierne la competencia por territorio, la poseerá el órgano jurisdiccional que corresponda en el lugar en el que tenga su domicilio o su sede física la autoridad denunciada. En los asuntos judiciales de competencia por materia determinada por la que corresponda a los antecedentes del caso, según la ley rectora del acto o actos reclamados. Y existe también la atracción, cuando el mismo memorial se interponga amparo contra dos o más autoridades reclamados contra resoluciones o actos que han sido objeto de conocimiento y resolución en grado, atraerá por competencia ampliada el tribunal de amparo facultado para conocer contra la autoridad de mayor jerarquía. Este auto es importante porque durante el examen final pues podemos preguntar alguna pregunta con relación precisamente a la competencia. Esto es con relación entonces, compañeros, a la competencia de los órganos jurisdiccionales que tienen que conocer en materia de amparo. Bueno, ya saben que en cualquier momento pueden interrumpir la clase para que entonces puedan ustedes proceder a hacer o a plantear sus preguntas. Sí, José Luis, adelante. Adelante. ¿Qué tal, Ic? Buenas noches. Buenas noches, José Luis. ¿Qué tal, Ic? A mí me surgió una duda cuando se plantea un amparo, por ejemplo, contra la Corte Suprema de Justicia y esta resuelve. Se puede plantear amparo nuevamente contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia, pero esta vez se plantea ante la CC. Y no, así se puede, ¿verdad? No, vea, lo que usted está hablando es el recurso de la resolución del amparo. El recurso va a ser la apelación.
Lo vamos a ver más adelante, por supuesto, ¿verdad? Pero todos los órganos jurisdiccionales que se constituyen en órganos extraordinarios de amparo, ¿verdad? Todos los vistos desde la Corte de Constitución, la Corte Suprema, las cámaras de amparo y las salas de la Corte de Apelaciones, los juzgados de primera instancia, los juzgados de paz, al resolver, el único órgano jurisdiccional que va a conocer en apelación, o sea, usted puede apelar si le es desfavorable la resolución del amparo. Usted como en apelación de todas las sentencias de amparo, conocerá la Corte de Constitucionalidad. Por eso es de que esta figura jurídica, esta institución noble jurídica del amparo, a criterio de muchos tratadistas, inclusive de varios exmagistrados, ha sido realmente muy manoseada, ¿verdad? Y yo por eso decía que hay muchos colegas que utilizan como recurso retardador dentro de cualquier proceso, o sea, me voy en amparo, ¿va? Hasta los autos de cualquier proceso, en cualquier materia e instancia, yo puedo apelar, yo puedo plantear el amparo y luego si el órgano jurisdiccional que está conociendo desfavorablemente lo emite para mi cliente, entonces yo me voy en apelación ante la Corte de Constitucionalidad. Hoy por hoy la Corte de Constitucionalidad es una corte apelativa de amparos. Apenas en la anterior gestión de la Corte, cuando asumió el profesor y doctor José Francisco de Mata Vela, mi profesor de Derecho Penal, asumió la presidencia. Él pronunció un discurso muy interesante en donde él indicaba que cuando él había ingresado a la Corte, habían 3.500 apelaciones en materia de amparo tramitándose y que él al estar asumiendo esa cantidad se había duplicado y entonces estaban conociendo 7,000 apelaciones de amparo. Es decir, entonces los magistrados son magistrados para resolver apelaciones de amparo. Y entonces, ¿cómo queda el otro gran número de trámites a los que se dedica la Corte, que son las inconstitucionalidades, ¿verdad? O sea, es decir, hemos desvirtuado nosotros la figura del amparo. Eso es para responder, José Luis Tabico, ¿verdad? Gracias, Luis. En materia de apelación de cualquier resolución de amparo, es la Corte de Constitucionalidad la única facultada para conocer y resolverlos. Muy bien. Entrando en materia de la Corte de Constitucionalidad, ¿cómo es que está integrada la Corte de Constitucionalidad? De conformidad con los artículos 268, 269, 270 y 272 de la Constitución Política de la República, la Ley de Amparo y Exhibición Personal, en sus artículos 149 al 189, y el acuerdo número 3-89 del 10 de marzo de 1989 de la Corte de Constitucionalidad, la integración de los magistrados es de la siguiente forma. Un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, magistrado titular y suplente, o sea, hay 10 magistrados. Un magistrado por el Pleno del Congreso de la República, un magistrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros de Estado, un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. De estas 5 organizaciones u órganos corporativistas que postulan para la integración de esta alta corte, la única elección realmente democrática y representativa es la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. En el último proceso electoral fueron 7 planillas las que se postularon. Postulan el titular y el suplente. Y hay bastante tiempo porque el colegio saca convocatoria, emite convocatoria. El Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios, ¿verdad? Para que entonces los profesionales colegiados en ese colegio, siendo abogados y notarios de todo el país, pues vayamos a, no solo nos postulemos, sino que también acudamos al acto electoral, que es todo el día,
y regularmente al no obtener mayoría va a una segunda vuelta que se discute a los 8 días siguientes, y de ahí ya la planilla ganadora de esa segunda vuelta es la que el Congreso, perdón, el Colegio de Abogados designa como representante para el periodo de 4 años, ¿verdad? De ahí las demás utilizan diferentes mecanismos. El Consejo Superior Universitario también hace una convocatoria para todos aquellos colegas que quieran postularse, ¿verdad? Y esto me da pie para el siguiente punto. Los requisitos para ser magistrado de la Corte Constitucional, siendo requisitos generales. Sí, Edgar, adelante, por favor. Perdón, que lo interrumpa, solo quisiera que usted me pudiera aclarar si en dado caso se hiciera una nueva constitución, se puede eliminar la Corte como tal y volverlo a entregar el poder al organismo judicial. Es correcto, Edgar David Olivares. Mire, los constituyentes pensaron en este tribunal extraordinario y de jurisdicción privativa para la defensa de la Constitución, no para una corte amparista, ¿verdad? Que es lo que al final paró convirtiéndose, ¿verdad? Es decir, dentro del diseño organizacional del Estado, una nueva constitución puede, los constituyentes pueden eliminar la Corte de Constitucionalidad. Y entonces la Corte Suprema de Justicia crearle una cámara de lo constitucional, ¿verdad? Así como hay cámara civil, cámara penal, ¿verdad? Ante juicios y demás, ¿verdad? Entonces también podría, por supuesto que sí, ¿verdad? Crear una cámara de lo constitucional, como está en El Salvador. La Corte Suprema de Justicia tiene una cámara de lo constitucional, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Esa es una facultad de una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, entonces, los requisitos generales son ser guatemalteco de origen, ser abogado colegiado activo, ser de reconocida honorabilidad y tener por lo menos 15 años de graduación profesional. Hay requisitos especiales que se deben de integrar y por supuesto deben de respetarse, siendo estos los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, además de los requisitos contemplados en el artículo anterior y que les son comunes a todos ellos, deberán ser escogidos preferentemente entre personas con experiencia, uno, en la función y administración pública. Es decir, todos los que se postulan debieran de tener debida y comprobada trayectoria dentro de la administración pública. Dos, magistraturas, ¿verdad? Es decir, también eso les debería de abonar dentro de su currículum. Ejercicio profesional y docencia universitaria. Todos estos, pero deben de observarse, por ejemplo, el Colegio de Abogados, dentro de sus perfiles o dentro de sus tabla valorativa de cotejos, a la hora de aceptar la inscripción de las planillas, deben de observar que los colegiados que se postulan tener experiencia en litigar, ser abogados litigantes, ¿verdad? Pero que tengan experiencia en la función pública, que hayan ejercido una magistratura y que hayan ejercido docencia, ¿verdad? Pero especialmente que sean litigantes. Obviamente a los que están en la Corte, a los que son nombrados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, igualmente que hayan ejercido magistraturas y así sucesivamente. Y es el caso último que sucedió precisamente con relación a la Universidad de San Carlos, cuando la ex magistrada, abogada y notaria Gloria Porras estaba postulando por el Consejo Superior Universitario. Ella no había ejercido docencia, no era catedrática, mucho menos de la Universidad de San Carlos. Y pues ese consejo le costó mucho decirse, al final sí, sí se planteó ella
Sí, fue electa ella por por el Consejo Superior Universitario, pero uno de los profesores de la universidad que también se estaban postulando, pues planteó un amparo en contra de precisamente esa situación a la sala de la Corte de Apelaciones en contra de esa votación para el Consejo Superior Universitario. Eso se fue hasta, porque en la sala de apelaciones le otorgó al amparista la razón, dejó entonces en suspenso la elección de la licenciada Gloria Porras, y entonces al final el Consejo Superior Universitario decidió volver a hacer una nuevamente elección, ¿verdad? Y como consecuencia lo que se estaba eligiendo era el sustituto del doctor José Francisco de Matavela, y entonces de esa cuenta el que se hizo una vez resuelto el amparo y la apelación ante la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Pues entonces el actual licenciado y profesor de Derecho Procesal Penal, Héctor Hugo Pérez Aguilera, fue el designado nuevamente por el Consejo Superior, porque el amparo resolvió que el Consejo Superior Universitario tenía que volver nuevamente a realizar la elección, ¿verdad? Nuestro amigo Edgar está muy activo, dice Licky, ¿por qué será que la mayoría de magistrados tienen especializaciones o algo que ver con el área del derecho penal? Vean, ¿saben qué es lo que sucede, compañeros? Fíjense que el organismo judicial y en materia penal, que a mi criterio es de las materias más amplias y con cantidad de órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Es decir, inclusive hasta ya se están diversificando. Por ejemplo, ya no hay solo tribunales de sentencia en materia penal, delitos penal, narcoactividad, delitos contra el ambiente. Eso al final queda ahí como que de adorno, ¿verdad? Porque muy raro que delitos contra el ambiente se conozcan, aunque sí, ¿verdad? Se supone que para ahí van. Narcotráfico también, no, pero no tanto, pero ahí van desde lesiones, asesinatos, homicidios culposos, chantaje, extorsión, defraudación, y ustedes, miren, agarren el Código Penal en la primera parte y ahí, ¿verdad? Pero con el tiempo entonces ya se tuvieron que crear órganos jurisdiccionales de femicidio. Entonces los jueces tienen que ser especializados en femicidio. Hay también ahora de niñez y adolescencia, ¿verdad? Es decir, con el tiempo se va diversificando y hay necesidad de crear más materias. En ese orden de ideas y en ese sentido, entonces nuestra universidad, nuestra facultad, por excelencia, yo por ejemplo de mis compañeros de promoción, póngale de 20, 15 se dedican a penal. Les encanta y les fascina penal. Esto tiene que ver con el hecho de que el derecho penal es oral eminentemente. Y a los colegas les encanta y fascina y se creen de las series de Netflix, por ejemplo, de Suits, y hay una novela buenísima que está subida en Amazon que se llama Ley del Corazón, se las recomiendo, ¿verdad? Ahí la vemos con mi señora, con mi esposa, estamos prendidos, hay segunda temporada, pero a mí las partes que me encantan son los debates que hay, ¿verdad? Penal, civil, laboral y familia, ¿verdad? Y ahí pues está metida la cuestión novelesca, ¿verdad? Que los desamores se quitan del novio y en fin, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Que apareció el papá que abandonó y lo que es típico de la novela. Pero son series ilustrativas, ¿verdad? Como el otro día que les mencionaba la película de Tribunal en Fuga, ¿verdad? No sé si ya la buscaron, ¿verdad? Pero todo ese tipo o el abogado del diablo también, ¿verdad? Con esos dos actorazos de primera línea, ¿verdad? En fin, pues, ¿verdad? Entonces eso como que se contagia el crimen perfecto, ¿verdad? Muy buena también. Entonces eso se contagia
Y otra de las cosas es que el derecho penal hoy por hoy deja bastante ganancias, ¿verdad? Por ejemplo, durante el periodo que estuvo la CICIG, hubo una demanda de abogados defensores en contra de corrupción. Miren, compañeros, yo se los puedo decir así con toda sinceridad y franqueza, sin, porque por ética no puedo mencionar nombres, pero hay compañeros que se hicieron millonarios, compañeros, colegas míos millonarios. Carros del año, viajes, casas, carros, sueldos, puntos, por defender a funcionarios corruptos. Es por eso que hay tanto abogado penalista, bastante especialidad, y las maestrías y doctorados en derecho penal ahí están a la orden del día. Claro, después de hacer una carrera prolífica y de buenas ganancias penales, tengo compañeros inclusive que dicen, mira, yo tengo mi narco que me mantiene mensualmente. Así me dicen, ¿verdad? No, mi narco me mantiene mensualmente. Es que miren, el derecho hay que entender una cosa. Tanto acusados como acusadores tienen derecho a defensa técnica. Y esa solo se ejerce a través de los profesionales del derecho, abogados y notarios. ¿Verdad? Por eso es que esta carrera es muy noble y da para todos, les digo yo. ¿Verdad? Pero en materia de derecho administrativo es precisamente cuando, después de hacer estas carreras y y estas especialidades y todo, o miran y voltean a la Corte de Constitucionalidad. Gozan de prestigio en estos grandes bufetones, por ejemplo, ¿verdad? Y se tiran a la cuestión política porque esto ya es eminentemente político, ¿verdad? Y entonces por eso resultan muchos magistrados teniendo especialidad de derecho penal, pero estamos viendo acá que la ley ha establecido que eso es válido, pues, ¿verdad? Tener esa carrera de litigante, ¿verdad? Entonces, no sé, Edgar Olivares, ahí está respondida su pregunta, ¿verdad? Sí, Lee, muchas gracias. Siempre es muy bonito ver esta parte de la ética, de la profesión y todo, porque pues ustedes van ahí a ese camino, ¿verdad, compañeros? Entonces ahí es donde varios y muchos se van también inclinando yo, por ejemplo, me fascina y me encanta el derecho administrativo, ¿verdad? Yo ahí estoy en primera base. Claro, por supuesto, como abogado litigante, pues estoy en la obligación y tengo que estar viendo penal, ¿verdad? Entonces, tengo que verlo, pues, laboral también, civil, familia, que abunda bastante, hasta niñez me ha tocado que ver, ¿verdad? Entonces, eso es lo bonito de esta noble profesión, ¿verdad? Plazos para designar a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, lo tenemos en el artículo 153, 155, 154 y 155, ¿verdad? Entonces, démosle de una vez lectura porque si no, se nos va a pasar, ¿verdad? El plazo para designar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la República, Consejo de Ministros de Estado, Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El Colegio de Abogados deberán designar a los respectivos magistrados propietarios y suplentes y remitir al Congreso de la República dentro de los 60 días siguientes a la instalación de este organismo. Los nombres de quienes hubieran sido designados para ocupar estos cargos en la Corte de Constitucionalidad. En el mismo plazo, el Congreso de la República deberá designar a sus respectivos magistrados. 154, designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia del Congreso de la República. La designación de los magistrados titulares y suplentes por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia y por parte del Pleno del Congreso de la República se realizará mediante convocatoria expresa por mayoría absoluta de votos de conformidad con los procedimientos que determinen sus leyes internas. Artículo número 155, la designación de los magistrados por el Consejo Superior Universitario y por la Asamblea General del Colegio de Abogados. La designación de los magistrados titulares y suplentes por parte del Consejo Superior Universitario y por parte de la Asamblea General del Colegio de Abogados se hará por mayoría absoluta de votos de los miembros presentes en el acto electoral en votación secreta. En este acto no podrán ejercitar de representaciones. La convocatoria para el acto electoral en ambos casos deberá hacerse en una anticipación no menor de 15 días y deberá publicarse en el diario oficial y en los diarios de mayor circulación. Pero son 60 días comunes para todos los organismos para entonces designar a sus diferentes magistrados, ¿verdad?
Muy bien, esto entonces ahora nos da el pie para el trámite del amparo. La interposición, el artículo 19, tenemos el agotamiento del principio de la definitividad. Requisitos de la petición inicial, lo tenemos en el artículo 21 y 10 del acuerdo número 1-2003, que fue también el que se los envié. Todo este material es eminentemente académico, les va a servir, compañeros, sobre todo en su examen técnico profesional privado. Cuando yo examinaba privados, siempre preguntaba sobre el trámite del amparo para ver cómo estaba el estudiante, ¿verdad? Este es ese acuerdo, miren, el 1-2013, ¿verdad? Conformar con el artículo 191 de la Ley de Exhibición Personal, acuerda disposiciones reglamentarias y complementarias a la Ley de Amparo y Exhibición, actos procedimentales, normativa aplicable, los actos y procedimientos, y acá, miren, registro de actos. Este es un poquito extenso, ¿verdad? Pero esto es para, por favor, su cultura general. No les voy a preguntar nada para el examen. Esto sí se los llegarán a preguntar para el examen técnico profesional, que es donde uno ahí se vuelve loco, ¿verdad? Ustedes, y uno corre con sus esquemas porque es muy extenso. De hecho, vieron las diapositivas que les envié, ¿verdad? Está por fases el amparo para mejor conocimiento y que tengamos una mejor claridad, aunque sea somera y general, con relación a esto. El trámite del amparo, designación del tribunal ante quien se presenta. Y también les compartí un amparo en la vía civil y un amparo en la materia administrativa en contra de las comisiones de postulación, para que ustedes tengan allí mejores elementos y que vean también de que un amparo no es cualquier cosa, ¿verdad? Cuando estamos hablando de un amparo y depende a qué órgano vamos, así también tenemos que cobrar los honorarios. Indicación de los nombres, apellidos del solicitante y de la persona que lo representa, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, domicilio, lugar para recibir notificaciones. Y ahora, al igual que el organismo judicial, en todos los órganos jurisdiccionales de todas las materias, y la Corte de Constitucionalidad crearon ya sus casilleros electrónicos. Es decir, ya bueno, obviamente, pues en primer término, la primera resolución sí tiene que ser todavía en papel para el sujeto pasivo, ¿verdad? El demandado, en este caso, ¿verdad? Acá vamos a utilizar la expresión del sujeto pasivo o la autoridad recurrida, ¿verdad? Y ya después tienen que presentar los abogados, representantes y mandatarios judiciales de la entidad, ¿verdad? Porque son los que lo representan. Entonces, casillero electrónico ante la Corte de Constitucionalidad. Si se actúan por representación, deberá acreditarse esa calidad. Cuando quien promueva el amparo sea una persona jurídica, deberá indicarse sucintamente los datos relativos a su existencia de la personalidad jurídica, de conformidad con la certificación del acta de toma de posesión de fecha tal, en el punto tal, en el cual establece que literalmente dice, ¿verdad?, el nombre del funcionario público. Nombre de los o los abogados colegiados activos que patrocinan la acción, así como el número de colegiado de cada uno de ellos. Especificación de la autoridad, funcionario, empleado, persona o entidad contra quien se interpone el amparo. Indicación a quienes deberá intervenirse como terceros interesados, que en este caso siempre es la PGN y el Ministerio Público. Al tribunal el lugar donde pueden ser notificados, de conocerlo o indicar su desconocimiento en caso contrario, donde por eso siempre regularmente es la dirección física de la entidad, de la municipalidad, de la presidencia, del Congreso, de lo que sea, la institución, ¿verdad? Descripción del acto reclamado, especificando su contenido, señalamiento concreto de los derechos fundamentales y principios constitucionales que se denuncian como amenazados de violación o violados, con indicación de las normas constitucionales y de otra índole en que aquellos estén contenidos. Hechos de argumentaciones que expliquen la forma en que acaeció la violación denunciada o, en su caso, la amenaza de que se pretende prevenir y que fundamenten la pretensión instada. Y casos de procedencia.
individualización de los medios de probación que ofrezcan el solicitante o si requiere que se releve prueba o que se solicite prueba a la entidad. Detalle preciso de los efectos de protección constitucional que se pretende, lugar y fecha firma del solicitante. Si no sabe y no puede firmar, lo hará ruego la otra persona o el abogado que auxilie. Firma y sello del abogado colegiado activo que lo patrocina como responsable de la juridicidad y planteamiento. Si fuera más de un abogado, el escrito deberá estar firmado y sellado por todos los propuestos. De lo contrario, el tribunal tendrá como abogado responsable únicamente aquello que haya escrito el memorial inicial. Omisión de requisitos en la petición, el artículo 22. Tienen 3 días para la sustanciación, para la evacuación o para los previos. Solicitud de amparo verbal. Artículo 26. Persona notoriamente pobre o ignorante, menor o incapacitado que no pudiera actuar con auxilio profesional podrán comparecer ante los tribunales y hacer una solicitud verbal del amparo. Casi muy poco se ha conocido sobre esta figura, ¿verdad? Pero, sin embargo, la ley lo contempla. Amparo provisional. El amparo provisional en el artículo 27 de la ley, el amparo puede otorgarse provisionalmente a petición de parte o de oficio por el tribunal, o el tribunal en la primera resolución que dicte, aun cuando no hubiere sido pedido, resolverá sobre la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado, cuando a juicio de las circunstancias que lo sea aconsejable. Por eso es que muchas de las resoluciones dicen porque las circunstancias lo aconsejan, ¿verdad? Ahorita la Corte ha estado resolviendo con esa terminología. Cuando el amparo provisional lo otorga de oficio el tribunal, deberá darse las siguientes circunstancias. 1. Si el mantenimiento de acto de la resolución resultare peligroso de la privación de la vida del sujeto activo del amparo riesgo a su integridad personal, daño grave irreparable al mismo. 2. Cuando se trate de un acto de resolución cuya ejecución deja sin materia, haga inútil el amparo al hacer difícil, gravosa e imposible la restitución de las cosas o su estado anterior. 3. Cuando la autoridad o la entidad contra la que se interponga el amparo esté procediendo con notoria ilegalidad o falta de jurisdicción o de competencia. 4. Cuando se trate de actos que ninguna autoridad o persona puede ejecutar legalmente. Los tribunales están obligados a tramitar el mismo día en que se presenta la solicitud del amparo. Mandará plazo perentorio de 48 horas máximos, es decir, puede ser menos, como ya ha ocurrido en algunos casos. Es decir, que se puede, o sea, el máximo son 48 horas. Dentro de ese plazo le dan 6 horas, le dan 24 horas, le dan 12 horas. Eso es legalmente permitido. No necesariamente quiere decir que sean las 48 horas. A pedir el expediente o los antecedentes a la persona, autoridad, funcionario o empleado contra el cual haya pedido el amparo. Por esa razón es de que en todas las entidades públicas y todos los funcionarios enumerados dentro de la competencia deben de tener buenos asesores en materia administrativa y constitucional para evacuar precisamente ya estos amparos. Es que no es nada más de que miren qué bonito, yo soy director general, tengo casas, carros, sueldos, y cuando le presenten el amparo, ¿qué va a hacer? Y tiene 48 horas. Vean la importancia del asesor jurídico que debe acompañar a la función pública. Y máxime si es usted el funcionario público, ¿verdad? Por eso los ministerios de Estado, todas las entidades, todos los órganos administrativos deben de estar reforzados ahí con un staff, ¿verdad? Con un buró de abogados. Cada ministerio, por ejemplo, un constitucional, un laboralista, un civil y un penalista, por ejemplo, ¿verdad? Y el administrativista, ¿verdad? Eso es muy importante. En su caso, un informe circunstanciado es decir, un informe detallado del por qué el acto o resolución que se emitió. La primera audiencia, los interesados y prueba. Bueno, nos vamos a quedar en la diapositiva número 18, por favor. Esto todavía continúa, es para 2 clases. Es imposible en una clase poder agotar la figura y la institución del amparo, toda vez por la connotación y la importancia y el trámite. Como les digo, hay más de son 4 fases, más la apelación, ¿verdad? Entonces, por razón del tiempo, agradezco muchísimo a los 83 estudiantes de 294, lastimosamente, ¿verdad?
Ahorita no podemos decir que ni los bloqueos ni nada, sino que la gente creo que ya está segura pues que va a ganar, y sí pueden ganar, pero recuérdense que tienen que someterse al examen final. No es simplemente con la zona, porque pueden llegar a tener 61, 70, no sé cuánto, lo máximo 70 de hecho, ¿verdad? Pero deben de someterse al examen final, aunque sea poner su nombre. 0 es una nota, ¿verdad? 0 es una nota, ¿verdad? Pero no es el caso, ¿verdad? No se confíen, vayan a tirarle al 30. Si los que van a sacar 40, 30, 35 en el segundo parcial, métanse al examen final para sacar 30, ¿verdad? Aunque no no sea vinculante la nota para el promedio, porque así lo estableció el Consejo Superior Universitario. Pero ahorita en esta época de en línea, sincrónico, las clases están más que obligados a sacar. Miren que todavía no ha habido quien hemos estado en esta modalidad, quien me saque 100. No es por nada. De 99 para abajo, hasta retrasadas nos vemos, ¿verdad? Pero no ha habido quien me saque 100. Espero que llegue a alguien en este semestre para sacar 100. Pasen feliz noche, buen provecho, disfruten ahí. Nos vemos mañana en la marcha de la revolución del 20 de octubre. Muchas bendiciones. Gracias.